Bueno, buenas tardes a todos. Un placer volver a estar con todos vosotros para iniciar una sesión más sobre opciones. Hoy, en esta sesión del 11 de junio, lo que vamos a, lo que vamos a contar es cómo implementar estrategias sistemáticas con opciones. Es algo que ya lo hemos hecho en vídeos, incluso por blog. Os voy a dar algunas indicaciones de algo que podéis ver, que están en eBroker, aunque es algo del año 2020, ¿no? Y independientemente de eso, bueno, pues vamos a hacer una revisión de aspectos, bueno, interesantes, que tienen que ayudar a cómo, independientemente del tipo de acciones que podemos tomar a la hora de gestionar el riesgo en nuestra operativa con opciones, bueno, cómo implementar y cómo sacarle partido a la información del mercado, lo que vivimos y lo que conocemos, ¿no? En el día a día para controlar sobre todo el riesgo y nuestra posición en el mercado, siempre entendiendo la importancia de la volatilidad. Bueno, para empezar, muy importante, ¿vale? Esta nota, ¿no? Y es que todo el contenido de esta presentación tiene un solo propósito formativo. No constituye una oferta o invitación a invertir o comprar o vender ninguna clase de activo financiero, acción o producto de inversión. La operativa en productos derivados requiere unos conocimientos y experiencia cualificados para entender los riesgos asociados a los mismos, así como una vigilancia constante de la posición. Bueno, cuando nos enfrentamos, aunque bueno, esta diapositiva proviene de la evaluación de tips, ¿no? Sobre un trading de mariposa, ¿no? Nos sirve un poco para entender cómo ubicarnos dentro del mercado cuando estamos operando con opciones. Cuando estamos operando con opciones no podemos ver el mercado solamente desde la perspectiva del movimiento de los precios. Tenemos que entender el movimiento vinculado a la volatilidad, es decir, a la dispersión que encontramos en los movimientos del mercado, en los precios del movimiento del mercado. Es por esa razón que uno de los aspectos más importantes que yo con cierta frecuencia insisto es la importancia de entender el significado matemático de la volatilidad, tanto desde el punto de vista de expectativas como la creación de un criterio del propio movimiento de la volatilidad, que no es otra, ya no solamente si va a subir o va a bajar, sino el efecto de la dispersión de los precios de los mercados y el efecto que tienen en la volatilidad. Una de las cosas que también tenemos que definir cuando vamos a colocarnos o queremos gestionar el riesgo es entender las griegas. Y una de ellas, muy importante, es la delta. La delta, en definitiva, nos indica la exposición en el mercado. Una delta 1 sería como tener un futuro, como tener comprada acciones de Telefónica o de cualquier activo. Una delta -1, una delta negativa -1, significaría estar cortos, es decir, estar vendidos de futuro o estar vendidos de cualquier clase de activo. Luego tenemos que valorar un aspecto fundamental cuando operamos en opciones, que es la vega. La vega, en definitiva, lo que nos informa es de cómo se va a mover el precio de nuestras opciones de una relativa a la volatilidad. Es decir, si la volatilidad, la vega nos da una información, si la volatilidad sube un 1% y tenemos una opción call comprada o una opción put comprada, lo que nos va a decir la vega es cuánto va a subir el valor de nuestra opción. Si tenemos una opción vendida, bien call o bien sea put, y la volatilidad baja un punto, también vamos a tener la información de cómo se va a mover el precio de nuestra opción por la bajada de la volatilidad. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir dos cosas importantes conceptuales, y es que siempre que compramos opciones, sean calls o sean puts, compramos volatilidad. Y siempre que vendemos opciones, lo que hacemos es vender volatilidad. Obviamente, si tenemos vega positiva, es decir, dentro de nuestra opción tenemos una opción comprada, eso significaría una posición de vega positiva, lo que va a ocurrir es que la subida de la volatilidad nos va a beneficiar. Y si tenemos compradas opciones y baja la volatilidad, lo que nos va a ocurrir es que vamos a tener una menor valoración de nuestra opción por el efecto de estar comprando opciones que tienen vega positiva cuando baja la volatilidad. Por el contrario, cuando tenemos vendidas opciones y baja la volatilidad, nos beneficiará porque tenemos vega negativa
y si sube la volatilidad nos perjudicará. Otro de los factores que tenemos que conceptualizar y entender muy bien es el factor tiempo. El horizonte de tiempo nos indica que no todas las vegas son iguales, es decir, no todo el efecto de movimiento de la volatilidad sobre nuestra posición en el mercado es igual en los diferentes vencimientos. Esto quiere decir que cuando tenemos opciones a vencimientos más largos, vamos a tener más vega, es decir, cuanto más tiempo, más riesgo de volatilidad y cuanto menos tiempo, menos riesgo de volatilidad. Es algo así como una opción de vencimiento, pongamos a un año, tiene más vega. En consecuencia, cualquier movimiento de la volatilidad es más agresivo, o sea, perdón, cualquier movimiento de la volatilidad incide de una manera más importante, mayor en nuestra opción. Algo así como una opción de un vencimiento un año tiene más vega, en consecuencia, los movimientos de la volatilidad van a afectar más que si hacemos una opción a corto plazo. Por eso es muy importante conceptualizar estos criterios, porque sin estos criterios no vamos a entender muy bien por qué ganamos o por qué podemos perder cuando estamos en el mercado de derivados, ¿no? Y sobre todo ser capaces de cuantificarlo. Vale, este ejemplo que contamos en su momento cuando hablamos de mariposas, ¿no? Es muy importante también porque una mariposa es la única estrategia que cuando la compramos vendemos volatilidad y cuando la vendemos y cuando la compramos vendemos volatilidad y cuando la vendemos volatilidad. Entonces, ese criterio, bueno, perdón, estaba diciendo de memoria, no, cuando la compramos vendemos volatilidad, cuando compramos una mariposa vendemos volatilidad y cuando vendemos la mariposa compramos volatilidad. Eso lo vamos a ver de todos modos ahora en ejemplo, ¿no? Ah, lo importante cuando operamos en los mercados de opciones es que tenemos que entender el significado de la delta, vega, teta y gamma y comprender ese significado de la volatilidad. Hoy que vamos a hablar de estrategias sistemáticas, vamos a poner un par de ejemplos, vamos a poner algunos ejemplos, donde un poco os voy a llevar de la mano para ubicarnos un poco en la idea de cómo podemos sistematizar la operativa con opciones, ¿vale? Y es muy importante en esa parte la continuidad en el proceso de conocimiento. Por eso, yo diría que una de las cosas que a cualquier persona que empieza o que más o menos tiene una experiencia media en la operativa con opciones es muy interesante simular escenarios, ser capaces de visualizar poniendo condiciones extremas en el mercado para poder entender los riesgos que podemos asumir en una determinada estrategia o posición del mercado, ¿vale? Y ya finalmente, esa parte conceptual de concepción del riesgo lo tenemos que ver por las 4 variables de delta, vega, teta y gamma. Delta siempre nos va a indicar la dirección y la exposición en el mercado. La vega nos va a indicar cómo se mueve la valoración, cómo se mueve el precio de nuestra opción por los cambios porcentuales de la volatilidad. Obviamente, la teta nos va a indicar el tiempo, nos indica el tiempo, nos indica cuánto ganamos o perdemos por cada día que pasa cuando compramos o vendemos opciones. Y la gamma, que es muy importante especialmente cuando se aproximan las fechas de vencimientos de las opciones, nos va a decir la aceleración de la delta, es decir, cómo se va a mover nuestra delta simplemente por el hecho de que se aproxima el vencimiento. Si tenemos una gamma grande, y eso suele ocurrir cuando queda poco tiempo para el vencimiento, lo que nos puede ocurrir, y estamos muy in the money, es que podemos asumir muchos más riesgos de los necesarios. No olvidemos que es un mercado apalancado, con lo cual el conocimiento de las griegas nos va a permitir ser capaces de gestionar nuestra exposición en el mercado o cuanto menos entender los riesgos que asumimos cuando estamos operando. ¿Vale? Hoy vamos a ver algunas ideas. Para empezar, quiero mostraros un detalle de algo que hicimos ya hace algún tiempo, hace 4 años exactamente, ¿no? Y lo podéis ver en el blog de eBroker. Os invito que si vais a ese blog, a la página número 17, tenéis aquí bueno, participación que más o menos era semanal, ¿no? Donde desde Opciones Financieras 1, el mito de la caverna de Platón o cómo ver la luz donde solo había sombras,
bueno, es una presentación de lo que podía ser o de lo que fue el inicio, el 19 de febrero, justo una semana antes de la pandemia, ¿vale? Aquí podéis ver y podéis leer, bueno, pues todo un proceso de cómo se sistematizó la operativa con opciones de call cubierta. Hoy no nos vamos a entretener en hacer una evaluación, pero sí os invito a que leáis y releáis todos aquellos blogs que durante aproximadamente un año se fueron publicando semana tras semana y cómo pudimos defender una posición que empezó siendo muy negativa por la caída del mercado por el efecto del COVID, pero cómo fuimos capaces de gestionar el riesgo durante todo el periodo y terminar indemnes en nuestra operativa del mercado con opciones, con una operativa absolutamente sistematizada. Es decir, en esta operativa tomamos una posición de futuros larga y lo único que hacíamos era vender opciones. Normalmente opciones fuera del dinero y esperar que el mercado nos premiase o nos sacase. Si el mercado nos premiaba, volvíamos a renovar la posición y si el mercado, nuestra opción call, entraba dentro del dinero, pues lo que hacíamos era asumir ese riesgo y volver a vender otra opción call. Y normalmente lo que hacíamos era operar los jueves de la semana sin pares. Bueno, os invito a que lo leáis porque aquí hay una explicación muy clara de cómo se puede sistematizar una operativa en call cubierta. Y os invito a que vosotros mismos lo simuléis y que lo llevéis durante algunos meses adelante para entender en todos los aspectos cómo se puede valorar y cómo se puede sistematizar una operativa con opciones. Lo que vamos a ver aquí. Lo que vamos a hacer hoy va a ser un collar, que es algo parecido a la col cubierta, ¿no? Esta estrategia que estáis viendo aquí. Esta estrategia que estáis viendo aquí tiene el siguiente formato. Por un lado, tiene la compra de una opción. Voy a subir esto de aquí para verlo. Vale. Por un lado, tiene la compra de una opción put. Aquí estamos suponiendo que el mercado está a 5.000. Esto lo podéis hacer en cualquier mercado y en cualquier condición, ¿no? Es verdad que ahora mismo tenemos una volatilidad muy baja, pero bueno, es un simulador y con este simulador vamos a pretender un poco dibujar y analizar los factores de riesgo que tenemos, ¿vale? Este collar sistemático lo que pretende es comprar una opción put, vender una opción call, que básicamente, si veis, esto en realidad es un túnel. Si yo quito el futuro, voy a poner aquí 0, la estrategia exclusivamente con la parte de opciones es un túnel bajista, que esa estrategia tiene una delta aproximadamente en el momento hoy, ahora, en este instante, del menos 0,4, que sale aquí, una teta negativa, es decir, por cada día que pasa con esta teta vamos a perder un poquito de la prima que hemos pagado neta por la posición. Tenemos una vega positiva, es decir, una subida de volatilidad nos beneficiaría. Fijaos que si yo pongo aquí, subimos 20 puntos porcentuales la volatilidad. Pongo un número exagerado simplemente para que veáis los movimientos de las curvas. ¿Veis? Ha habido movimiento en las curvas. Si yo bajo aquí la volatilidad y le bajo, por ejemplo, menos 5 puntos, vais a ver cómo las curvas se vuelven mucho más asintóticas. Ese es el perfil de riesgo de posición en el mercado, ¿vale? Y si lo dejo a 0, que es donde estamos, pues estamos ahí, ¿vale? Efecto, vega positiva. Si yo cojo y bajo el mercado aquí a 4.800 hasta la serie de Money, estoy simulando un escenario posible, ¿vale? Veréis que automáticamente esta curva se nos ha movido y nos ha dado un beneficio teórico, en este caso, de 48 puntos por la caída de 200 puntos. Eso tiene que ver, de alguna manera, como tenemos una delta 0,4, la caída de 200 puntos, lo que nos está indicando, nos lo está indicando en la fecha del día 22. Digamos que esto es a 36 días, el primer vencimiento, y estamos haciendo el cálculo en el día 22. Si eso pasase de aquí a 22 días, ¿no? Igual que si yo pongo aquí, imaginaos, un 5 días, es decir, ¿qué pasaría si esto pasa de 5 días? Vais a ver que este número de aquí va a cambiar. Vamos a ver lo que cambie. ¿Veis? 80 puntos. Bueno, aquí tenemos una teta negativa, con lo cual, cuando ponemos aquí 27 días, lógicamente, hay una parte del beneficio que se nos ha ido en la valoración de la teta, ¿vale?
Y si aquí ponemos, por ejemplo, esa subida de 20 puntos porcentuales de volatilidad, nos daría un beneficio de 138 puntos. ¿Qué estamos comprobando ahí? Esa Vega 0,7 que se ha comportado en 1,40. Ese Vega 0,7 lo que nos está diciendo en esta estrategia es que por cada punto porcentual de movimiento de la volatilidad, la valoración de nuestra estrategia va a subir 0,7. Por supuesto, esta estrategia es bastante neutral en volatilidad, pero vamos a darle un giro. Vamos a dejarlo esto como estaba. Vamos a poner aquí 0. Bueno, de entrada quería mostraros, digamos, la parte original de hacer un túnel bajista. Si yo a este túnel bajista le añado una posición larga en futuros, aquí donde pone SX en el subyacente, me pongo largo en futuros a nivel del subyacente actual, a nivel de 5.000, le voy a dar la vuelta a la estrategia. Y esa vuelta de la estrategia va a convertir en un call spread, pero que se llama collar por la estrategia de un túnel contra la compra de un futuro. Fijaos en un detalle, ¿vale? Si yo tengo comprado un futuro y tengo vendido una call, eso se llama call cubiertas. Voy a quitar la put. Si quito la put, lo que tengo es una call cubierta. Esa call cubierta, la sintética de una call cubierta es una put vendida. Es decir, al añadirle a la venta de la call -1, le añado un futuro comprado, lo que tengo es una put vendida. En este caso, una put in the money, porque estoy vendiendo la 5.200. Si yo le quito aquí el futuro, para que veáis el origen, vendo una call desnuda, tal cual. Esa es la posición de la estrategia normal de vender una call. ¿Qué ocurre con esta call? Espero que pase el tiempo y espero ganar a vencimiento. Si el mercado sube, me perjudica porque estoy en esta zona de aquí abajo. Voy a coger el anotador. Con el mercado subiendo, moviéndose en esa dirección, lo que ocurre es que, tal como está aquí en ese día 5, ¿vale? Tendría un beneficio tan solo de 375. Con el mercado, ahí no lo he movido, a 5.000, ¿vale? Pero según el mercado se va moviendo, podríamos tener una pérdida. ¿Qué ocurre? Que esta pérdida, según pasa el tiempo, va a ir subiendo, ¿vale? Hasta la posición a vencimiento, que más o menos es esta línea, que sería el vencimiento, en este caso, del vencimiento 2, en el día 17 de julio. Estoy haciéndolo a 36 días. ¿Vale? Bien. Estrategia número 1 de collar, para hacer el collar. Si vendemos una opción call, tenemos una call vendida. Si a la call vendida le añado un futuro comprado, o podría ser una acción o un ETF o cualquier cosa, ¿vale? Lo que voy a tener es una put vendida. Y si a esta estrategia, que es la estrategia típica de call cubierta, le añadimos una put comprada, lo que tenemos es un bull spread o call, bueno, está sintetizado un call spread, ¿vale? A partir de ahí, nosotros decidimos qué delta queremos tener, qué teta queremos tener o qué vega queremos tener. Por supuesto, si yo partimos de esta posición, compro la put en lugar de 4.800, 5.000, es decir, una put at the money, voy a cambiar la estructura de mi exposición en el mercado. Cuando tenemos este nivel, digamos, tenemos una estructura de una estrategia donde compramos un túnel bajista, o sea, compramos una opción put at the money o fuera del dinero, está igual. Bueno, está igual. Ahora vamos a entrar, digamos, en términos porcentuales, ideas sobre este tipo de estrategia. Y vendemos una opción call, en este caso fuera del dinero, con el futuro comprado. Sabemos que cuando el mercado se mueva hacia arriba vamos a ganar con una exposición de una delta 0,33. De tal manera que en el día 5 esa delta va a pasar de 0,33 a 0,35, es ligeramente superior, ¿vale? En las mismas condiciones del mercado. Si yo el mercado lo muevo y lo subo al 5.200,
lo que voy a tener ahí en el día 5, como yo tengo la put 5200 y no ha pasado apenas tiempo, vamos a ganar por el futuro esos 200 puntos y vamos a perder estos 200 puntos que aparecen aquí. Y por la parte de las opciones vamos a perder 132 puntos. Bueno, el resultado neto es positivo, pero ganamos por el futuro, perdemos por la opción call. Si esto lo subimos, imaginaos, al día 20, ese resultado que hemos marcado ahí va a ser diferente. No por el futuro, pero sí por la opción. Seguiremos ganando 200 puntos en el futuro, porque eso tiene delta 1, pero tendremos una pérdida de 124 puntos en la opción put. Bueno, así es como son los calendar spreads, ¿vale? Ahora vamos a entrar en la parte de sistematización. Para entrar en la parte de sistematización, lo que podemos decir, oye, en qué nivel podemos pensar que es interesante vender la opción call y en qué nivel es interesante comprar la opción put? Eso por un lado. Y hay una segunda pregunta. ¿De qué vencimiento compro la opción put y de qué vencimiento vendo la opción call? Normalmente, cuando hablamos de sistematización, es que operamos en varias condiciones. Una de las condiciones puede ser el tiempo. Pensemos que decimos, queremos montar una estrategia donde yo voy a decidir cada mes cada mes qué nivel de exposición en delta voy a tener, ¿vale? Que eso lo voy a valorar simplemente cambiando sobre qué strike me muevo en la opción put y sobre qué strike me muevo en la opción call. Para ver ese detalle, he preparado, para los que me seguís habitualmente, probablemente esto ya lo habéis visto, pero creo que es interesante poderlo recordar, ¿vale? Yo aquí lo que tengo es un análisis estadístico del SP500. Esto se puede hacer sobre Nasdaq, sobre IBEX, sobre cualquier mercado, ¿no? Entonces, yo aquí tengo datos pues, de 25 años, 7.000 y pico datos en... No está actualizado hasta la fecha actual, pero bueno, más o menos son datos desde 1995, con lo cual hay como 25 años de... Bueno, ya 30 años de información que nos sirve para hacer una evaluación más o menos estadística de lo que es lo que nos podemos esperar, ¿vale? Obviamente es estadística, ¿no? Aquí tenemos movimientos diarios del mercado, movimientos de una semana, movimientos de 2 semanas, de 3 semanas y de un mes. Pero me voy a ir al resumen, ¿vale? En el resumen, básicamente lo que he hecho lo que he hecho yo aquí ha sido tomar 22 sesiones. Y en esas 22 sesiones he calculado lo que ha subido o bajado el mercado de punto a punto. Y lo que he marcado es en rolling periods, es decir, todas las sesiones posibles desde 1995 hasta la fecha actual, cuánto se ha movido el mercado cada 22 sesiones. Digamos que tomo de hoy a 22 días, mañana tomaré desde mañana a 22 días, pasado mañana de pasado mañana a 22 días, y en consecuencia estoy calculando cuál es el movimiento de media de movimientos mensuales a lo largo de todo este periodo. Si calculamos la media de esos movimientos, de esos 7.000 y pico sesiones que hay entre exactamente 7.100 sesiones, más o menos, entre de 7.100 medidas de 22 sesiones a lo largo de estos 30 años, ¿no? O prácticamente 30 años. Pues llegamos a la conclusión que la media de movimiento mensual es 0,61. Eso no nos da mucha información, pero sí nos da información si nosotros segregamos los periodos alcistas y bajistas, ¿no? Por ejemplo, bueno, si veis aquí, todos estos azules son positivos, ¿vale? Pero en algún momento, veis, aquí empezamos a tener periodos negativos, ¿vale? Y si nos vamos más abajo, veremos más periodos negativos, ¿eh? Entonces, lo que nos dice es que la media, en este caso, la media de los periodos positivos, es decir, de todos los meses posibles desde 1995 a la fecha actual, cuando el mercado es positivo, tiene una media de subida del 3,22 al mes. Y cuando el mercado es negativo, es de 3,95. Es decir, es más, en términos porcentuales, es más negativo que positivo. O sea, un 3,95 de media de periodos mensuales de 22 sesiones negativos frente a un 3,22 positivo.
Para estructurar eso un poquito mejor, nos vamos a ir aquí a esta zona. Esto es un dato informativo simplemente para, bueno, como idea, ¿no? Para que vosotros podáis hacer una evaluación de expectativas de movimientos. Por supuesto, eso es estadística, ¿no? Y tenemos colas, es decir, tenemos riesgo de cola. Tenemos una cosa que en terminología se puede decir curtosis, es decir, la posibilidad de que pasen eventos o tengamos sesiones altamente negativas. Aquí hemos hecho una estructura de tal manera que aquí vemos, digamos, caídas del mercado, ¿vale? Aquí más o menos estas caídas del mercado lo hemos hecho, digamos, cada uno 46%, ¿no? Aquí lo hemos puesto como un movimiento de 20%. Aquí es simplemente en términos absolutos para hacer una valoración y montar un gráfico, ¿no? Y vemos que entre 0 y menos 1,46 el mercado a un día se ha movido 449 sesiones, ¿vale? Y a 22 sesiones en 582 ocasiones de estos 25 años, bueno, casi 30 años, el mercado ha caído entre un 1,46 y un 2,91. Entre 0 y 1,46 lo que ha caído ha sido 743 veces. Hay 743 periodos mensuales que el mercado ha caído entre 0 y 1,46. Y de ahí construimos una campana. Esa campana nos está diciendo, por ejemplo, aquí, que en este caso, entre 8,74 y 7,29, ha habido 104 periodos de 22 sesiones que el mercado ha tenido esas caídas. ¿Para qué nos sirve esto? Esto nos sirve para ver una estructura de las posibilidades en términos porcentuales de riesgo que podríamos estar asumiendo. ¿Qué podríamos decir? Podríamos decir que podríamos manejarnos, imaginaos, más o menos, en qué pasaría si sistematizamos y vendemos opción y podríamos pensar en que el mercado estimamos que se va a mover entre menos 4,37 y más 4,37. ¿Vale? ¿Cuántas veces tendríamos aquí? Aquí lo que tenemos, si yo sumo estas cifras de sesiones, tendríamos aproximadamente 5.439. 5.439, si yo hago, simplemente por dar un dato estadístico, ¿vale? En términos de porcentuales, lo divido esos números entre 7.081 sesiones, periodos me da un 76%. Es decir, podemos decir que el 77% de todos los meses que han ocurrido desde 1995, el 77% de los meses el mercado se ha movido entre un menos 4,37, bueno, en realidad entre menos un 5,83 y un 4,37. Porque, bueno, esta cifra de 2,84 se refiere al movimiento que hay entre este espacio, entre 5,83 y 4,37. Por eso está aquí en el gráfico, bueno, en el Excel marcado, ¿vale? Si analizamos y buscamos simplemente periodos positivos o negativos, nos encontramos con que de las 7.081 periodos mensuales, el 64% de los periodos mensuales han sido positivos y el 36% han sido negativos. Es decir, 2.579 periodos mensuales han sido negativos, es decir, un 36% de las veces. Y 4.500 periodos han sido periodos mensuales de 22 sesiones han sido positivos, es decir, un 64%. De ahí, de alguna manera, vemos que el mercado ha sido alcista. Ha sido alcista, entre otras cosas, porque el mercado en ese momento, voy a quitar esto de aquí, ¿vale? Desde el 10 de enero de 1995 hasta la fecha actual, bueno, lo tengo aquí, vamos a ver hasta dónde lo tengo, que lo he olvidado, hasta, en este caso, hasta marzo del 2023, digamos, hasta hace un año, ¿no? Era así. Ahora todavía sería más positivo porque tenemos desde, bueno, todo el mes del año 2023 y el año, bueno, excepto el último trimestre fue negativo, ¿no? Pero el año 2024 es un año absolutamente positivo, ¿no? Bueno, eso ya lo actualizaré. Por ahora lo que queremos es ver, simplemente aplicar esta estadística. Bueno, vamos a ver. Bueno, aquí tenemos estos datos. ¿Estos datos para qué nos sirven? Nos sirve para dar una información.
Ahora podemos decir, ¿cómo podemos extrapolar esto a una estrategia sistemática? Pensemos lo siguiente. Y es simplemente una idea de estrategia. Obviamente este tipo de estrategias hay que simularlas y hay que colocarlas en el mercado real para coger todo su significado, ¿vale? Ah, vamos a ver. Imaginemos lo siguiente. Imaginemos, este es el mercado. Este es el mercado, el gráfico del SP500. En este gráfico del SP500 tenemos, por un lado, las líneas que nos están indicando en verde y en rojo en Candlesticks el comportamiento de dispersión en precios de cada una de las sesiones del SP500 y el gráfico naranja nos está dando el índice VIX de volatilidad. Es cierto que el índice VIX de volatilidad no representa exactamente la volatilidad implícita, pero bueno, eso lo hemos visto en otras ocasiones, qué es la volatilidad implícita aquí, cuál es el índice de volatilidad VIX, ¿vale? Lo que el índice de volatilidad VIX nos proyecta la volatilidad a 30 días. Simplemente tomando unos parámetros que se pueden ver, si entráis en la página del CME, podéis ver cómo se compone. Es algo complejo, pero bueno, es una información de mercado que nos da la proyección de la volatilidad a 30 días, ¿vale? Y que guarda un nivel altísimo de correlación con la volatilidad implícita del mercado, ¿vale? Bueno, aquí ¿qué es lo que tenemos? Tenemos periodos de alta volatilidad y fijaos, por eso cuando yo digo hay que entender la vega, ¿no? Aquí, por ejemplo, aquí tenemos un movimiento de volatilidad más o menos desde niveles de 18 hasta niveles de 26. ¿Vale? Aquí. Bueno, y esto pasa en un periodo, espacio de tiempo, de 18 a 26 estamos hablando de 8 puntos de volatilidad. 8 puntos de volatilidad se reflejan en la vega de una manera muy importante, que aprovecho para que todos aquellos que no conocen el significado de la vega, lo vamos a transformar en un ejemplo. Aquí. Vamos a ver esos 8 puntos de vega, lo que significan, ¿vale? Ponemos una opción de hoy con un vencimiento, por ejemplo, el 21 de julio, ¿vale? A un mes vista, con un mercado a 5.000 y ponemos un strike, vamos a poner at the money, ¿vale? Y tenemos una volatilidad del 18%, que es lo que habíamos visto más o menos ahí. Es un ejemplo que nos sirve para luego extrapolar datos, ¿vale? ¿Y qué es lo que vemos? Que esa opción vale 118, esa opción call y esa opción put, ¿vale? Y que tiene una vega de 6 puntos. O sea, aquí tenemos en la línea naranja la vega, ¿vale? Como el mercado se ha movido 8 puntos, vamos a simular aquí qué es lo que pasaría. Vamos a colocar aquí el mismo 21 de julio con el mercado a 5.000. No voy a tocar, voy a dejar constante estos datos para que sea más fácil comparar peras con peras y manzanas. Y voy a poner una volatilidad de 26. Le he subido 8 puntos. Los 2 puntos hasta 20 más 6 puntos hasta 26. ¿Vale? Y esto vale 171 puntos. Si nosotros multiplicamos 6 por los 8 puntos de volatilidad, nos está diciendo que nos da 52, que es lo que hemos hecho aquí. Básicamente hemos multiplicado 6 por la diferencia entre 18 y 26, que son los 8 puntos de volatilidad. Es decir, esta opción que valía 118, la subida de volatilidad hace que valga 171. Solo el efecto de la vega. No he movido el subyacente, ¿eh? El subyacente y el strike no lo he tocado. Solamente es el efecto de la volatilidad. Igual que la opción put, si valía 118 y la volatilidad ha subido, valdrá 171. Obviamente estos valores van a cambiar si yo cambio la referencia del precio. Aquí podríamos decir, si la volatilidad antes era 18 en el mercado 5.000, si aquí sube a 26, lógicamente el mercado habrá caído. Podríamos decir, oye, ¿qué pasa si el mercado hubiese caído a 4.800 en esa subida de puntos de volatilidad? ¿Cuánto valdría mi opción put? Aquí lo que me está diciendo es que la call valdría 86 porque el mercado ha caído, es decir, influye la delta, pero esta opción que valía 118 por el efecto de la subida de volatilidad va a valer 286.
Esta información, que simplemente es un dato informativo para que entendamos cuál es el riesgo asociado a una posición, para transformarlo dentro de de un espacio, de una dinámica de lo que estamos haciendo aquí, lo que, lo que vamos a decir, cómo podemos hacer comprar o vender nuestras opciones, ¿vale? Y decimos, hombre, tenemos una información, tenemos la siguiente información, la información de la volatilidad. ¿Qué ocurre cuando la información de la volatilidad es alta? Bueno, la información de la volatilidad, al ser una volatilidad alta, nos está diciendo que el mercado puede tener movimientos mucho más agresivos. Y si la volatilidad es baja, nos está diciendo que va a tener movimientos menos agresivos. Si la volatilidad es baja y va a subir, es decir, va a subir la volatilidad, podemos esperar que el mercado sea bajista. ¿Por qué? Porque hay una asimetría en el comportamiento de la volatilidad frente al comportamiento del mercado. Es decir, aquí, por ejemplo, tenemos desde este punto más o menos hasta este punto una caída del mercado y desde este punto hasta este punto tenemos una subida de la volatilidad. ¿Qué nos va a ocurrir? Que cada vez que baje el mercado va a subir la volatilidad. Fijaos lo que pasa aquí. Aquí el mercado es totalmente alcista en este último tramo del año 2024, la volatilidad baja y luego llega unos momentos donde se mantiene dentro de unos parámetros menos volátiles, pero en cuanto el mercado tiene un periodo de caída, automáticamente la volatilidad sube. Y eso lo vamos a saber. ¿Cómo podemos manejar este riesgo en nuestro escenario? Bueno, utilizando la volatilidad como una información en términos de probabilidad. Para hacer eso, como idea de sistematización, podríamos decir, hombre, sabemos la información que nos da la volatilidad. Una de las informaciones que nos da la volatilidad es la siguiente, ¿vale? Me voy a volver otra vez a mover aquí, ¿vale? Me voy aquí. Ahí en la calculadora tenemos un... Bueno, eso también lo podéis ver en la web de 101 Futures. Calculadora de volatilidad, ¿vale? Yo puedo coger en cada momento y decir, oye, con el mercado 5.000, pongamos que soy, la volatilidad está, bueno, vamos a ver a cómo está la volatilidad del mercado. Nos vamos a la página de eBroker, ¿vale? Nos vamos a las opciones. Nos vamos a índices USA aquí, el SP500, y vemos que tiene una volatilidad del 11,80. Podríamos decir, bueno, como, bueno, 11,80 puedo dejar un 12 o puedo poner 11,80. Aquí incluso podéis decir, bueno, jugar un poco con la cobertura del riesgo. Bueno, si el mercado me dice que está en 11,80, yo voy a considerar un 12, un 15, un 20, lo que se me ocurra que es bueno, ¿no? Yo digo, bueno, y a mí me interesa saber cómo se va a comportar el mercado un mes. Entonces me dice que si el mercado está a 5.000, la volatilidad implícita es un 12, con una probabilidad del 68% desde el punto de vista matemático y por definición de volatilidad, el mercado en 22 sesiones se va a mover entre más 3,5% o menos 3,5%. Es decir, 177 puntos arriba o 177 puntos abajo. ¿Para qué me sirve eso? Eso me sirve para decir, hombre, yo podría pensar que con esa información el mercado no se va a mover entre un punto y otro. Entonces yo podría decir, si el mercado está a 5.000, voy a poner aquí 5.000 otra vez, con una probabilidad del 68%, puedo vender la opción call 5.175. Porque con una probabilidad del 68%, el mercado, con la información que hoy tenemos de la volatilidad, no se va a mover más allá de ese punto. Y podemos decir, bueno, ahora aquí en la operación de la compra de la opción put, yo puedo decidir dónde quiero colocar el riesgo. ¿Yo quiero cubrir mi riesgo desde el punto 5.000, desde el momento 5.000, o quiero colocarlo fuera? Bueno, ahí podríamos decir, bueno, si el mercado cae, como yo tengo vega positiva, fijaos que aquí tenemos una vega positiva aquí, ese 6,26, yo puedo dejarlo en 5.000 o puedo decidir irme, me voy al 4.825, es decir, hago 125 puntos por hacia arriba y 125 puntos por abajo. ¿Vale?
¿qué he hecho? He cambiado el nivel de delta, el nivel de exposición en el mercado, ¿vale? Y a partir de aquí puedo coger y implementar esta estrategia, imaginaos, todos los meses y simplemente cuando llegue dentro de un mes el mercado está o estará bien en este lado de aquí o estará en este lado de aquí. Entonces yo, si el mercado está en este lado de aquí, obviamente habré tenido una pérdida, ¿vale? Y si el mercado está en este lado de aquí, obviamente habré tenido un resultado positivo, aquí negativo, ¿vale? Esto sería una manera de implementar, donde sabemos que la única información que estamos utilizando para aplicar esa estrategia, donde de alguna manera aceptamos el riesgo de caída del mercado en esta dirección, ¿vale? Con un límite de riesgo, porque sabemos que la máxima pérdida que va a estar aquí es más o menos en el nivel próximo a 200 puntos, ¿vale? Nos vamos a... a nuestra... Aquí. Aquí, con esta exposición, ¿qué sabemos? Sabemos que de todos los periodos positivos de un mes, en un 64% de probabilidad, a lo largo de los últimos 25 años, obviamente hay que reconocer una cosa, ¿eh? Esto que estamos aquí hablando es un dato estadístico, pero hay que entender que el mercado ha llegado durante 24 sesiones en los 25 años, el mercado ha caído hasta por debajo de 21,86%, ¿eh? Digamos que aquí también hay un porcentaje de movimientos. El mercado puede caer un 7, un 8, un 5, un 10. Eso es una realidad, ¿no? Porque estamos utilizando simplemente datos estadísticos, ¿vale? Ah, igual que el mercado también sube mucho más. Y ahí tenemos un cap, no vamos a ganar más que el nivel del strike de la opción call, ¿vale? Bueno, en las próximas sesiones, en algún momento voy a traer un ejemplo de un simulador realizado a través de una universidad americana, ¿no? Sobre este tipo de estrategia, ¿no? Donde podemos elegir meterle variaciones, ¿no? De nuestra gestión. Lo que sí es seguro es que al hacer este tipo de estructura que hemos definido, siempre estamos limitando, por un lado, el beneficio y por otro lado el riesgo, ¿vale? Que podemos modificar. Y podemos modificar, y ese ya entra en una segunda derivada, ¿vale? Entendiendo cuál es la probabilidad de subida del mercado y cuál es la probabilidad de bajada del mercado. Que lo acabamos de ver en datos estadísticos, pero podemos decir, hombre, podemos jugar de muchas maneras. Por ejemplo, podemos simular el hecho, bueno, dependiendo de las condiciones de volatilidad, es decir, si la volatilidad es muy baja, ¿vale? Puedo decir, ante una situación de riesgo y además el mercado está en un estado de sobrecompra del mercado, espero que el mercado caiga, ¿vale? Esa RSI se vaya a un estado de sobreventa, es decir, que el mercado caiga, y eso ya es una cuestión de meterle, digamos, sabores a la estrategia y que la volatilidad suba, ¿vale? Entonces, si tenemos un escenario que esperamos que sea este, como un ejemplo, siempre podríamos coger y decir, bueno, a lo mejor lo que me interesa es vender una opción 5.300, ¿vale? Y a comprar la opción, ante esa situación de riesgo, una 4.900. Esperar qué pasa. Igual que puedo decir, voy a comprar una 4.900 del primer vencimiento y voy a vender una 5.300 en este caso de un vencimiento superior a julio. Bueno, perdón, este vencimiento voy a ponerle un 17 de agosto, es decir, un mes más, ¿no?
¿Qué estamos consiguiendo con esto? Con esto estamos consiguiendo variar los parámetros de riesgo que estamos asumiendo aquí y siempre podemos jugar con modificaciones de la estrategia que obviamente hay que ver dependiendo de las condiciones de volatilidad y con esa información. ¿Esperamos que la volatilidad suba o esperamos que la volatilidad baje? ¿Esperamos que el mercado suba o que haya una mayor dispersión de precio o esperamos que baje? Bueno, este concepto de sistematización encajonada o encajada dentro de lo que sería una estrategia mensual de un collar ah, tiene diferentes sabores que se le pueden poner dependiendo de las propias condiciones de volatilidad. Es decir, podemos hacer más compleja o más sencilla esta exposición. Pero bueno, aquí la idea está en que sabemos que cada vez que contamos que cambiamos strikes y cambiamos vencimientos, podemos cambiar la figura. Igual que también podemos entrar en una dinámica de sistematización donde, en principio, lo más importante es que cubramos la parte del riesgo del escenario peor posible, ¿vale? Y simplemente nuestra posición siempre va a ser larga de futuro si lo único que vamos a mover el futuro lo rolaremos o el subyacente, porque eso se puede hacer con Telefónica, bueno, con acciones también, ¿no? Es decir, simular y categorizar, es decir, sistemáticamente una exposición del mercado. Al final, ¿qué pasará? Que obviamente tenemos un riesgo siempre, en este caso, en el lado de la derecha, pero tenemos una situación de beneficio que podemos tener en el lado de la izquierda, ¿eh? Perdón, en el lado de la izquierda tenemos el riesgo, aquí es el mercado es negativo y aquí lo tenemos positivo. Obviamente esto también se puede hacer al revés, pero en principio cuando estamos sistematizando una posición, lo que vamos a netear es nuestra, en el peor de los casos, una posición, digamos, de delta, ¿no? Igual que si aquí, por ejemplo, yo vendo dos opciones call. También estoy cambiando el perfil de riesgo. Aquí, ¿qué pasa? Que he cambiado por vega negativa, es decir, una subida del mercado bajará la volatilidad y me va a venir bien. También es verdad que hay que ver en qué momento podemos hacer esto, es decir, duplicar nuestra posición en el mercado. Bueno, eso va a depender siempre de las condiciones de volatilidad. Cuando digo de condiciones de volatilidad, es que podemos combinar, ¿vale? El hecho de tomar decisiones todos los meses, cada 22 sesiones, con el hecho de ir ajustando nuestra posición cada vencimiento, decidiendo, alejando o acercando los strikes de cobertura en el caso de la put o de venta de la opción call en el caso de la parte de call cubierta, ¿no? Recordad que esta venta de call, junto con esa compra de futuro, ese -1,1, es la call cubierta. Y ya solamente un poco por ver más en detalle algunos aspectos interesantes del mercado, que yo insisto en mostrar, porque me parece que es una de las cosas cuando operamos en los mercados que son necesarias ver, es esta página web de Volatility del CME Group, ¿no? De Volatility Term Structure, donde nosotros en este producto aquí estamos viendo el comportamiento de la volatilidad en los diferentes vencimientos del S&P 500. Hay una situación que sí os comento ahora que es anómala, que es esta, ¿vale? Esta curva de la volatilidad es que el mercado tiene un alto nivel de calma, pero se ha producido una mayor desviación. Ha caído más la volatilidad del último vencimiento, en este caso de marzo del 2025, ¿vale? Cuando normalmente encontramos aquí en el settle, es decir, la volatilidad de las opciones del S&P 500 de hoy comparada con la volatilidad que tenían hace una semana, que no es constante. En este caso, lo que sí vemos es bastante constancia en la volatilidad, ¿vale? También es cierto que si tuviésemos una caída vertical del mercado, lo que ocurriría con esta curva, que ya lo he explicado varias veces, o en otras ocasiones, que lo podéis ver a través de los vídeos de la plataforma de YouTube, ¿no? Donde yo publico estos libros, aparte de la plataforma de eBroker, donde la curva tendría esta forma, ¿vale? Tendríamos mucho más alta la volatilidad de los primeros vencimientos ante una situación de latigazo del mercado, de caída del mercado vertical frente a los últimos vencimientos. De hecho, creo que en alguna de estas
Bueno, esto es lo que os decía en esta diapositiva. Aquí vemos, digamos, un estado normal de la volatilidad también, ¿eh? Aquí vemos un mayor incremento de la volatilidad en el primer vencimiento que en el último vencimiento. Y tal vez haya otra. Bueno, esto en realidad lo que nos está diciendo, lo que nos está diciendo es lo siguiente. Me voy a ir un momento a de atrás. Lo que nos está diciendo aquí es que esta flecha naranja, como esta línea verde de aquí abajo era la de hace una semana, ha subido la volatilidad. ¿Y qué ha subido más? Ha subido más la volatilidad del primer vencimiento que la de, en este caso, el vencimiento de junio, el de septiembre o el de diciembre. ¿Vale? Esta información es de febrero, del 2024. Si nos vamos a la siguiente diapositiva, lo que estamos viendo aquí es que la volatilidad, en este caso el 21 de febrero del 2024, ¿vale? Había caído y ha caído más la volatilidad del primer vencimiento que la del último vencimiento, ¿vale? Y aquí hay un desplazamiento de la curva, porque esta línea era una semana, aquí ha bajado la volatilidad y esta es, digamos, en la semana moviéndonos a febrero actual, ¿vale? Es decir, que tenéis que considerar que aquí hay cambios que se producen en la volatilidad sube y baja, y si hubiese una situación de riesgo, o una situación movimiento vertical de la volatilidad, veríamos esta curva. Es decir, esta curva azul de la volatilidad sería mucho más alto el primer vencimiento que el vencimiento actual. Bueno, eso hay que verlo y observarlo porque son cosas que pasan en el mercado, ¿vale? Bueno, con esto, bueno, cualquier pregunta que tengáis, la respondo. Por ahora veo a alguien que me dice, ¿cómo sabemos el mejor strike y vencimiento? ¿Puedes explicarlo otra vez? Bueno, el mejor strike o vencimiento no lo vamos a saber nunca, porque no sabemos lo que va, lo que va a pasar. ¿Mm? Es decir, nadie tiene una bola de cristal. Lo que sí podemos entrever, y a mí que es lo que yo trato de explicar, bueno, esto que tengo aquí es muy sencillo, o sea, no pretendo traer osciladores o registros demasiado complicados o complejos en los referentes al movimiento de la volatilidad. Pero vamos a ver aquí algunos detalles. Ante esa pregunta, ¿cómo es el mejor strike? Bueno, no lo vamos a saber, pero vamos a afinar ideas, ¿no? Y vamos a relacionar esa información con la información que nos da la volatilidad. No sabemos si el mercado va a subir o va a bajar, no sabemos si va a mover hacia arriba o hacia abajo, pero sí tenemos información. Y sí tenemos una información que cuando el mercado está en un estado de sobreventa, el mercado sube. Aquí estábamos en un nivel bajo y el mercado subió a un estado de sobreventa, que luego se mantuvo. Es cierto, esto no lo podemos adivinar, ¿vale? Pero sí sabemos que aquí el mercado ha marcado, digamos, un estado de sobreventa. Y sabemos que aquí hay un mercado de sobrecompra. ¿Y qué vamos a encontrar siempre? Siempre vamos a encontrar cada estado de sobrecompra del mercado con un estado normalmente de sobreventa, que aquí no se produce, que aquí no se produce, pero que si nos movemos a... He hecho un gráfico más grande, ¿no? Y aquí podemos ver, bueno, pues caída del mercado, subida de la volatilidad. Perdón, estado de sobrecompra, caída del mercado, estado de sobreventa, subida de la volatilidad. Obviamente hay señales que no son nada claras, ¿eh? Es decir, no es tan sencillo, pero sí tenemos una información y sí sabemos que estamos en un nivel muy bajo de volatilidad actualmente. Es decir, os diré que el año 2004-2005, que fue la época probablemente más aburrida del mercado en términos de volatilidad, teníamos volatilidades próximas a 10. Aquí estamos en el VIX. El VIX siempre marca un punto y medio por encima de la volatilidad implícita. A veces es mayor el diferencial porque el VIX no se, están correlacionados positivamente, pero no tienen un nivel de perfección extrema, ¿no? Pero sí podemos decir que la volatilidad implícita relativa al VIX siempre es entre un punto y medio, 2 puntos, algunas veces 3 puntos, pero rara vez, ¿no?
digamos, por debajo. Especialmente cuando está baja, las diferenciales son menores, ¿eh? Con lo cual podemos decir que estamos en un mercado de complacencia de volatilidad y solo tenemos ya que evaluar desde el análisis que queramos, técnico, eh, cuál es el nivel de riesgo que asumimos. Pero independientemente de eso, para llegar a la conclusión de cuál es el mejor strike y cuál es la mejor volatilidad, simplemente lo que yo digo es que tenemos que ser capaces de medir el riesgo. Cuando digo capaces de medir el riesgo es lo siguiente. No es tan importante casi la elección del strike, sino el nivel de exposición que queremos tener. Por ejemplo, si yo pongo aquí, como yo tengo comprado un futuro siempre va a tener delta 1, ¿vale? Vamos a ver, yo cada vez que aleje el strike, fijaos en la delta que tenemos aquí. Esta es la delta que tenemos. Voy a marcarlas todas, ¿vale? Aquí tenemos la delta, vega, teta y gamma, ¿vale? De la call vendida. Si yo quiero quitarle delta negativa, porque esta delta de aquí es negativa, y fijaos que esto es 0,46, si yo le pongo 5.200, lo que voy a conseguir es, que haga el cálculo un momento, 0,29. Estoy reduciendo mi exposición aquí. Si esta put que yo estoy comprando en el 4.900 la compro en el 5.000, le añado delta negativa, yo le estoy metiendo ahí una delta del 0,21. Es decir, tenemos un control de riesgo absoluto. Claro, cuidado. Aquí, ¿qué pasa? Como he hecho un calendar spread, tenemos un riesgo, ¿eh? También es muy importante mencionar eso, que es esta zona de aquí, ¿vale? Esta zona de aquí. Entonces, también tenemos que tener cuidado con ese detalle, ¿vale? Bueno, también aquí he metido una parte más sofisticada, ¿no? De meter un tercer vencimiento, ¿no? De tal manera que en el segundo vencimiento va a depender de dónde esté el mercado porque vamos a cerrar una posición. Esta posición de la put se va a cerrar antes que esta posición de la call. Entonces, cuando nos venza la put, tenemos que reorganizar toda nuestra posición. Yo creo que voy a dejar aquí el mismo vencimiento para no hacerlo más complicado, ¿vale? Entonces, yo creo que los strikes que hay que elegirlos, por un lado, desde el punto de vista de volatilidad, es decir, la calculadora de volatilidad, oye, ¿qué expectativas? Incluso te digo más, cuando estamos empezando a operar podemos decir, oye, yo voy a considerar la volatilidad media histórica puede estar entre 20 y 22% aproximadamente, ¿no? Entonces, con lo cual todo lo que estemos por debajo de 20 es menos, ¿no? Entonces podemos considerar ese 20% de volatilidad y decir, oye, yo voy a hacer opciones out of the money un 5,9%. Claro, en este caso, cuando nosotros metemos aquí un 5,9%, es decir, 295 puntos, 300 puntos, estamos incidiendo en la delta. Con lo cual, no existe el mejor strike, pero sí existe cómo nos encontramos más cómodos y cuál es nuestra visión del mercado. Entonces, en base a eso es cómo hay que sistematizarlo. Obviamente, esto admite muchas variaciones, ¿eh? El próximo día traeré uno de los modelos, ¿no? Sistemático muy sencillo, ¿no? Que incide un poco en cómo es mejor, dónde hay más rentabilidad, dónde hay más volatilidad. Bueno, y al final, o sea, sacar la conclusión de cómo sistematizo mis decisiones en base al perfil de riesgo que quiero definir. Porque no nos olvidemos, al final, las decisiones del strike condicionan la delta, la exposición del mercado, y la volatilidad condiciona el riesgo de mi exposición al mercado. Ah, ¿quién se mueve antes? Bueno, otra pregunta. ¿Qué se mueve antes, el mercado o la volatilidad? La volatilidad es una consecuencia del movimiento del mercado. Lo que ocurre es que en los mercados de opciones puede haber anticipación. Es decir, te puedes encontrar en un momento determinado que los market makers de opciones, ante una situación dubitativa, incrementen los spreads del mercado. ¿Cómo incrementan los spreads del mercado los market makers?
Pues ampliando las horquillas del mercado. Aquí vemos horquillas súper estrechas, por ejemplo, ¿no? ¿Vale? Si hay una condición de riesgo, los market makers lo que van a hacer es marcar una demanda y una oferta, ¿vale? Bueno, aquí aparece el último y en realidad, perdón, quiero decir esto, aquí, bueno, si marco esta opción, voy a marcarla para que la veáis, ¿eh? Los market makers ponen precio en demanda y en oferta, o todos los creadores de mercado. Si la demanda entre 47,75 y 45 es sumamente líquido, hay 21 cuarto de punto, ¿no? ¿Vale? Si el mercado se tensa, los precios van a separarse más. Aquí podríamos ver un 40, imaginaos, y aquí podemos ver un 50. ¿Vale? Amplían la horquilla. En consecuencia, cualquiera que quiera entrar en el mercado tiene que pagar más volatilidad. Y el que quiera vender va a vender a volatilidad más baja. En consecuencia, eso nos va a marcar el nivel de, digamos, de efecto de la volatilidad. Pero desde el punto de vista, esto es desde el punto de vista excepcional, desde el punto de vista de la propia naturaleza del mercado, el mercado es mucho más ágil. Primero pasan los precios y después, como consecuencia del movimiento de los precios, tenemos la volatilidad. Hay una cosa que no hemos referido, que es la volatilidad, lo que se llama realized volatility, es decir, la volatilidad real, ¿vale? Que por poner un ejemplo, podemos hacer este ejemplo, ¿no? Si el mercado está, vamos a hacerlo, 5.354, imaginaos que son las 9 de la mañana en Nueva York, en Chicago, perdón, y va a abrir el mercado de opciones del SP 500, ¿no? Entonces, el mercado, son las 9:30 de la mañana, el mercado está en 5.350, ¿vale? Y la volatilidad está aquí implícita, está en 12, ¿vale? Entonces, nosotros podemos decir lo siguiente, podríamos decir que si el mercado está a 5.350 y la volatilidad implícita, ¿vale? Es de 12,10, con una probabilidad del 68%, ¿vale? El mercado se va a mover un más 1,3% o un menos 1,3%. O va a subir 67 o va a bajar 67, ¿vale? Si lo hacemos de una manera real, si nosotros dividimos, imaginemos que el mercado se ha movido hoy un 1%, ¿vale? Si el mercado se ha movido un 1%, perdón, aquí la calculadora ha hecho, con un 12,10 es un 0,8%, 40 puntos arriba, 40 puntos abajo, ¿vale? Si yo divido, si yo divido el movimiento del mercado por la raíz cuadrada del tiempo, ¿vale? Me va a dar lo que se llama realized volatility. Con lo cual, podemos saber que dependiendo del movimiento del mercado, la volatilidad puede ser mayor o menor. Pero también es verdad que la realized volatility, la volatilidad realizada, puede estar dentro o puede estar fuera. Hay, no sé si fue la semana pasada o el mes pasado, donde traje un ejemplo en términos de probabilidad de cuando aplicamos con ese 68% de probabilidad, si cogemos datos estadísticos comprobados uno a uno de estos 25 años, podemos comprobar que con una probabilidad del 68 o 70%, nos vamos a encontrar que el mercado realmente, con todas las medidas de volatilidad que se toman, ¿vale? Se va a mover en los márgenes que estamos marcando aquí. Y esta es una herramienta útil donde nosotros podemos perfilar el riesgo y saber cuáles son las expectativas de movimiento de ese día. ¿Mm? Y, y como digo, si dividimos el movimiento de un día por la raíz cuadrada de 252, que es el número de sesiones que más o menos tenemos al año, ¿vale? Podemos tener cuál es la volatilidad realizada del mercado. ¿Qué ocurre? Que cuando tenemos dispersiones de precios, es decir, si nos movemos aquí, vamos a hacer un poquito menos.
Fijaos aquí, por ejemplo, este movimiento de este tiempo, ¿no? Aquí, cuanto más grande es la barra roja, mayor movimiento de la volatilidad. Luego hay una continuidad, ¿no? Y cuando el movimiento de la barra roja es más estrecho, normalmente también tiende a ajustarse la volatilidad, ¿vale? Entonces, podemos encontrar que la volatilidad en realidad lo que está midiendo es la dispersión de los precios. De alguna manera, bueno, aquí no se ve muy bien, pero seguro que se puede ver si me voy a mover aquí. Aquí, por ejemplo, ¿no? Que vemos este movimiento aquí de la volatilidad de este día, ¿vale? En 14,99, ¿vale? Entre más o menos 14,86 y 15,27, más o menos medio punto de volatilidad, la subida perdón, de volatilidad no, del movimiento del mercado, pues ha marcado desde 14 hasta aproximadamente 17, ¿no? De volatilidad. Eso es un movimiento de un 3%, que tiene una relación directa normalmente con el spread de movimiento del mercado, que a veces es exagerado, porque al final son los market makers los que lo hacen, ¿eh? Los que marcan de alguna manera ese movimiento de la volatilidad, ¿vale? Bueno, pues si no más preguntas, eso es todo por hoy. Nos tendremos la oportunidad de volvernos a ver próximamente en el próximo webinar de eBroker. Y en cualquier caso, podéis acceder a la página de 101 Futures, que hay un montón de información Esta es la página web desde donde, bueno, hay un montón de herramientas, información con opciones, ¿no? Si vais aquí a Options Analytics, aparece, bueno, lo que es la calculadora de opciones. Aquí tenemos un club de opciones donde formamos y, bueno, incidimos en el trabajo de cómo funcionan los mercados también, ¿no? Y, y bueno, os invito a que sigáis disfrutando de los mercados de opciones y para mí ha sido un placer compartir esta sesión con todos vosotros. Hasta la próxima.